Persia existió durante más de 2000 años. Hoy en el mapa no aparece. En su lugar figura Irán. Y ese cambio de nombre no fue un capricho geográfico, fue una decisión política con consecuencias que todavía se sienten. El imperio persa fue uno de los más grandes que el mundo haya conocido. En su momento de mayor expansión, bajo el reinado de Darío I, abarcaba desde el actual Egipto hasta el noroeste de la India, y desde Asia Central hasta las costas del Mediterráneo. Gobernaba sobre más de 40 millones de personas, algo así como el 40% de la población mundial de la época. Ningún imperio había logrado eso antes. Y los persas lo hicieron con una estrategia que era inusual para su tiempo. No destruían las culturas que conquistaban, las integraban. Dejaban a los pueblos conservar sus dioses, sus costumbres, sus idiomas. Solo pedían lealtad y tributo. Ciro el Grande fue el fundador de ese proyecto. Es uno de los líderes más sorprendentes de la historia antigua, no por su brutalidad, sino por lo contrario. Cuando conquistó Babilonia en el año 539 a.C., no masacró a la población ni quemó la ciudad. Entró en orden, respetó los templos, liberó a los pueblos que habían sido deportados por los babilonios, incluidos los judíos. Eso quedó registrado en el Cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla que algunos historiadores consideran la primera declaración de derechos humanos de la historia. Otros discuten esa interpretación, pero nadie discute que Ciro fue un gobernante radicalmente distinto a sus contemporáneos. Su hijo Cambises continuó la expansión hacia Egipto. Y su sucesor Darío I fue quien llevó el imperio a su punto máximo. Darío construyó Persépolis, una ciudad ceremonial que era básicamente una declaración de poder hecha en piedra. Mandó construir caminos que conectaban las distintas regiones del imperio, estableció un sistema postal, estandarizó pesos y medidas, y organizó una burocracia que funcionaba en varios idiomas. Era una máquina administrativa sofisticada para la época. Pero los imperios grandes también tienen grandes enemigos. Darío intentó conquistar Grecia y fracasó en la batalla de Maratón. Su hijo Jerjes lo intentó de nuevo, cruzó con un ejército enorme, quemó Atenas, pero los griegos lo frenaron en Salamina. Esas derrotas no destruyeron al imperio persa, que siguió siendo la potencia dominante del mundo conocido durante otro siglo y medio. Pero sembraron una narrativa que los griegos explotaron con maestría, la de Persia como el enemigo bárbaro contra el que el mundo civilizado debía resistir. Esa narrativa llegó hasta hoy, en parte porque gran parte de lo que sabemos sobre Persia lo escribieron los griegos, que obviamente no eran imparciales. El golpe final vino de Macedonia. Alejandro Magno venció al imperio persa entre el 334 y el 330 a.C. en una campaña militar que es estudiada hasta hoy en academias militares de todo el mundo. Derrotó al rey Darío III en varias batallas, tomó Persépolis, y para marcar el fin de una era, la quemó. Hay quienes dicen que lo hizo en un estado de ebriedad, otros que fue una decisión política deliberada. Probablemente ambas cosas sean ciertas. Con eso, el primer imperio persa dejó de existir como entidad política. Pero la cultura persa no desapareció. Los sucesores de Alejandro, los seleucidas, gobernaron sobre esos territorios, y con el tiempo fueron reemplazados por los partos y luego por los sasánidas, que se consideraban herederos directos de la tradición persa y gobernaron durante más de 4 siglos. El Islam llegó en el siglo VII, los árabes conquistaron la región, pero algo interesante pasó: Persia absorbió el Islam en lugar de simplemente ser absorbida por él. La lengua persa sobrevivió. La cultura persa sobrevivió. La identidad persa sobrevivió, adaptada, transformada, pero viva. Durante siglos, el territorio se llamó de distintas maneras según quien hablara y desde dónde. En Europa y en buena parte del mundo, el nombre común era Persia. Ese nombre venía de Parsa, una región en el suroeste del país, que los griegos llamaron Persis. Pero los habitantes del lugar nunca se llamaron a sí mismos persas en el sentido en que lo hacían los extranjeros. Ellos decían Irán, una palabra que deriva del antiguo término Aryana, que significa tierra de los arios, y que alude a los grupos indoeuropeos que habían poblado esa región miles de años atrás. El cambio oficial llegó en 1935. Reza Pahlavi, el líder modernizador que gobernaba el país en ese momento, hizo una solicitud formal a la Liga de las Naciones y a los gobiernos extranjeros. Que dejaran de llamar al país Persia y empezaran a usar el nombre que sus habitantes usaban desde siempre: Irán. El pedido tenía una carga ideológica clara. Reza se estaba construyendo un Estado-nación moderno, con una identidad nacional unificada. Había influencia del nacionalismo europeo de la época, y también hay quienes señalan una conexión con el movimiento pangermanista que en ese momento ganaba fuerza en Alemania, dado que el término aria tenía resonancias específicas en ese contexto político.
Sea cual sea el peso exacto de cada factor, el resultado fue el mismo. En 1935, Persia dejó de ser Persia ante el mundo y se convirtió oficialmente en Irán. El cambio generó confusión y también debate. Algunos intelectuales iraníes de la época lo cuestionaron, argumentando que Persia tenía un peso histórico y cultural que valía la pena conservar. Otros lo apoyaban como un acto de soberanía y de afirmación identitaria. La decisión se mantuvo, aunque hubo un breve periodo entre 1959 y principios de los 60 en que el gobierno iraní aclaró que ambos nombres eran aceptables. Eso duró poco. Irán es Irán. Lo que hace fascinante este cambio es lo que revela sobre cómo funcionan los nombres de los países. No son simples etiquetas geográficas. Son instrumentos políticos, herramientas de narrativa, formas de decidir qué historia se cuenta y quién la cuenta. Persia era un nombre que venía de afuera, que los europeos habían tomado de los griegos que habían tomado de una región particular. Irán era el nombre desde adentro, el que sus habitantes habían usado en su propio idioma durante generaciones. Y sin embargo, Persia no desapareció del todo. Sigue en el idioma cuando se habla de la lengua persa, del Golfo Pérsico, de la cultura persa clásica. Es como si el nombre hubiera quedado para hablar del pasado, y el otro tomara el presente. Dos nombres para una misma continuidad de más de 2000 años de historia, civilización, conquista, resistencia y reinvención. Irán hoy es uno de los países más complejos y debatidos del mundo. Tiene una de las civilizaciones más antiguas del planeta, una población joven y educada, recursos naturales enormes, y al mismo tiempo está en el centro de tensiones geopolíticas que involucran a las potencias más grandes del mundo. Entender de dónde viene su nombre es entender algo fundamental sobre cómo se construye la identidad de un país y por qué eso importa mucho más de lo que parece. Si este video te abrió una ventana a una historia que no conocías, suscríbete al canal.